Seguimos en Universidad Somos Todos hoy conversando sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos ha acompañado la coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Núcleo Andino, la abogada Yolima Arellano. Doctora, bueno, hemos conversado diferentes temas, pero dejábamos en el segmento anterior lo relacionado con las formas de violencia que se han catalogado. Hay 21, pero ¿podría darnos las 5 al menos más, con mayor número de incidencias que se estén presentando con mayor frecuencia en la actualidad? Cómo no, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, en el artículo 15 establece 21 tipos de violencia. De esos tipos de violencia podríamos decir que los que más se presentan con más frecuencia, porque son las denuncias que las mujeres hacen cuando acuden a los centros de denuncia, son la violencia física, que generalmente va acompañada de la violencia psicológica, el maltrato psicológico. La violencia doméstica es sumamente común, yo diría que para nosotros es un punto de honor, porque la mujer en el espacio en donde debería de ser más protegida es donde precisamente es más vulnerable. No solamente las mujeres, las esposas, las concubinas, las compañeras, sino también estamos recibiendo denuncias de violencia contra adultas mayores, contra las madres, incluso de hijos contra las madres, que es un tema indignante pero real, ¿no? Y por supuesto las niñas y las adolescentes. Entonces la violencia laboral también es muy frecuente, la violencia de tipo sexual, el acoso sexual. Y entre las jóvenes estamos recibiendo muchas denuncias de tipo, podríamos decir, de violencia mediática, es este tipo de violencia y control que los novios generalmente utilizan controlando a las muchachas a través de los teléfonos celulares de las redes o de las sociales. redes sociales. Tantos años de lucha, de buscar firmas en las plazas Bolívar de toda la geografía nacional para llegar a un momento que marca un hito, obviamente, en la realidad social de las mujeres en Venezuela en 1999. El antes y el después de esa ley, ¿qué cambió realmente? Bueno, para quienes venimos trabajando este tema desde hace más de 20 años, es muy importante que la lucha que hemos sostenido en este sentido nos ha llevado a un gran logro, que es poder sacar la violencia del ámbito privado hacia lo público. Porque antes del año 99, que fue cuando entró en vigencia la primera ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, en este país los hombres podían hacer con las mujeres lo que les pareciera en el tema de sexista, en el tema de la violencia sexista, de violencia de género, y no era un delito. Con la entrada en vigencia de la ley, la violencia contra la mujer comenzó a ser un delito. Y comenzó entonces a verse desde otra perspectiva. Antes del año 99 la violencia era un tema frecuente, era un tema presente en todas las familias. Naciones Unidas dice que 1 de cada 3 mujeres en el planeta Tierra es víctima de violencia. Pero ¿qué pasaba? Enorme. Que el tema era tratado dentro del hogar, era así como la basurita que se ponía bajo la alfombra. Algunas personas barren y dejan la basura bajo la alfombra, ¿no? Pero allí estaba. Entonces, esto lo hizo público. Las mujeres tuvimos una consigna que es: lo personal es político. Y trabajamos, hicimos incidencia para que este tema, que es tan personal, saliera del hogar hacia lo público y tuviésemos una política pública, una medida legislativa como es la ley, que pudiera establecer la violencia. En esa oportunidad solamente se establecieron 3 tipos de violencia: violencia física, psicológica y sexual. Pero eso fue insuficiente. Entonces, en el 2007 se reformó la ley que tiene un rango superior, es Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, y se incluyeron los 19 tipos de violencia de violencia en el artículo 15. Y en el 2014 se volvió a reformar. Se tuvo otra reforma y se incluyó el tema del femicidio y la inducción al suicidio. Que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es diferente un homicidio común a un femicidio, incluso a un feminicidio. Entonces debe de dársele el valor que tiene, de por qué es diferente a una mujer que, por ejemplo, que es asesinada en un contexto de un atraco
por ejemplo, de Claro, un robo, que de un alguien- accidente, Y ahí estaríamos a hablando una de... mujer que es asesinada por Su razones, marido, por razones de una género, muerte sí, violenta violenta. con razones de género, es decir, que esa muerte demuestra que hay odio, que hay tortura, que hay maltrato contra esa mujer y por lo tanto debe tener una mayor pena, ¿verdad? Porque por lo que estamos hablando. Se supone que Claro. esa persona debería protegerla en lugar de estarla agrediendo. Así es. Entonces, eso sería el femicidio. Femicidio. Tenemos el feminicidio, aunque en el contexto latinoamericano las diferentes legislaciones tratan indistintamente o tipifican el delito como femicidio algunas y otras como feminicidio. En Venezuela es femicidio. Sin embargo, desde el punto de vista de los estándares internacionales, el feminicidio se refiere a cuando es el Estado el que por acción o por omisión incurre o de alguna manera es complaciente con esta situación de muertes violentas de mujeres. Ya. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, acabamos de tener un taller la semana pasada con motivo de la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres sobre un protocolo latinoamericano para investigar muertes violentas de mujeres, femicidios o feminicidios que produjo la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ONU Mujeres. Y en el grupo está dirigido especialmente a los investigadores que abordan el tema una vez que se ha producido el delito del femicidio. Y bueno, allí nos llamó poderosamente la atención que dentro de las cifras, que es bueno decir también, que en Venezuela las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores del tema, no manejamos cifras oficiales, porque hay un secretismo oficial. El Estado no suministra no suministra cifras estadísticas. Sin embargo, la semana pasada, del Tribunal de Violencia contra la Mujer, acá en Mérida, nos dijeron que en los 2 años que cumplió el 25 de noviembre precisamente de ser tipificado el femicidio y la inducción al suicidio, solamente ha habido un caso de femicidio. Es decir, un solo caso que ha sido juzgado, investigado, procesado, juzgado y sancionado. De verdad que cuando uno ve los periódicos, las noticias de los periódicos y observa lo que está ocurriendo a nivel regional, nos podemos dar cuenta de que allí hay una gran cifra negra, como totalmente, se habla en el campo criminalístico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que tiene que haber hay muchas más mujeres que han muerto por ese caso. Claro, pero entonces fíjense lo importante del femicidio, del término, de la tipificación del delito de femicidio. El femicidio, por un lado, te visibiliza la violencia desmedida de que somos objeto las mujeres cuando se ocasiona este tipo de delito. Y por otro lado, visibiliza la impunidad que existe en la sociedad venezolana con respecto a este caso. Puedo citar una cifra. Impunidad que además de la cual el Estado es responsable, porque las investigaciones, todo el sistema penal está en manos del Estado. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el Ministerio Público en el año 2014 hizo un informe donde se establece que conoció 70.783 causas de violencia contra la mujer. De esas 70.000 causas, solamente 482 fueron a juicio. Y de esos 482 juicios, solamente el 0,7% fueron procesados. Eso es lo que explica de que en Venezuela, ahí vemos de cada 10 que tienen problemas, 9 no la denuncian. Impunidad. Luego en 2015 el Ministerio Público habla de que hubo 121 femicidios en el país, de los cuales el 48,8% de las víctimas están entre 15 y 30 años. O sea, mujeres extremadamente jóvenes. Y de un estudio de ONU Mujeres que hizo ONU Mujeres en América Latina y el Caribe, se determinó que Venezuela ocupa el 9º lugar con mayor tasa de femicidio en la región, de las cuales también un 15% de esas muertes, que hubo 353 muertes para el 2015, ese 15% vienen siendo mujeres menores de edad, menores de 18 años. Ya, eso es terrible. Para todas las mujeres que nos ven y nos escuchan a través de los medios televisivos y de la radio de la universidad, que nos siguen además por YouTube y por otras redes sociales,
¿Cómo puede la mujer empoderarse de sus derechos y ejercerlos a cabalidad? ¿Qué debe hacer una mujer cuando siente que esos derechos están siendo agredidos o conculcados? ¿Dónde se ¿A dirige? dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo hace? Bueno, yo la sugerencia que nosotros le damos o la asesoría a las mujeres es que lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia de que lo que está sucediendo no es normal. No es normal que una relación de pareja o una relación de cualquier tipo, ante un conflicto, trate de dilucidarse con golpes o con violencia de cualquier tipo. No es normal, ¿verdad? Entonces hay que buscar ayuda. ¿Y dónde se puede buscar ayuda? Bueno, hay psicólogos para trabajar el tema, ¿verdad? También hay orientadores. Hay que hacer la denuncia, aún con los altos índices de impunidad que estamos observando en las mismas cifras del Ministerio Público, pero los derechos no los podemos renunciar, los derechos hay que exigirlos y ejercerlos. ¿Esa denuncia la hacen ante quién? ¿Ante la Fiscalía? Entonces, la ley establece que las denuncias la puede hacer la mujer que ha sido víctima de violencia, pero también la pueden hacer sus familiares, también la pueden realizar las organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres, defensorías de mujeres, la puede cualquier persona, porque la ley amplió el espectro de quienes pueden denunciar y quienes recibir la denuncia por el tema de que está en juego el bien más preciado, que es la vida. Entonces, ¿ante quién pueden denunciar? Pueden denunciar ante las oficinas de prefecturas o jefaturas civiles, cualquier cuerpo de policía, las unidades de protección a la familia, niños, niñas, adolescentes de los cuerpos de investigación, por ejemplo el 6CPC, la Fiscalía del Ministerio Público, las defensorías de los derechos de las mujeres. En los municipios donde no hay, por ejemplo, ninguna de estas instancias, ante el juzgado del municipio se puede denunciar también, y en los lugares fronterizos del país, en las unidades que hay allí, de los cuerpos de seguridad que ejercen funciones de seguridad y control en estos puestos. ¿Pueden también, doctora, dirigirse a ustedes para que las asesoren en cómo plantear mejor esa lucha por sus derechos? ¿Ustedes tienen algún cuerpo o hay en el país alguna ONG que se dedique fundamentalmente a la asesoría de las víctimas de violencia? Sí, hay muchas organizaciones no gubernamentales que en este momento están recibiendo, tramitando y asesorando mujeres víctimas de violencia. Aquí en Mérida específicamente, por ejemplo, existe una oficina del Ministerio de la Mujer que cumple esas funciones. También hay una oficina estadal que depende de la gobernación del estado, y también el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, en alianza con una fundación que se llama Loto Azul. Funcionamos en la calle 18, entre avenida 6 y 7, y allí hay un centro que se ha denominado Centro de Apoyo a la Mujer en Situación de Riesgo, donde las mujeres pueden acudir a buscar y recibir asesoría en materia de no solamente de violencia contra las mujeres, sino de derechos humanos de las mujeres en general. Doctora, como pregunta, ¿hay algún lugar de abrigo para las mujeres que tengan alguna situación que deben irse de su casa? Separarse temporalmente. La ley precisamente establece, uno de los artículos de la ley establece que el Estado debe de poner en funcionamiento casas de abrigo para esto. Desafortunadamente en el país solamente existen 3 casas de abrigo. En Mérida no existe ninguna, de manera que el Estado venezolano está en mora con las mujeres en el cumplimiento de la ley, que como usted muy bien lo decía, doctor, es una ley buena, pero no se está cumpliendo como debiera. O sea, quien promulga la ley, que es quien tiene por definición la responsabilidad de ejecutarla, no provee de los instrumentos necesarios para que la gente defienda sus derechos. Nos están llamando a máster. Me gustaría terminar esta entrevista con una reflexión final suya hacia todas las mujeres venezolanas. Bueno, mi reflexión va en el sentido de que las mujeres, primero que nada, tenemos que reconocer nuestra dignidad. Una persona que no se valora a sí misma, que no reconoce que como ser humano tiene dignidad y por lo tanto tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana y por lo tanto esos derechos humanos tienen que ser primero valorados
y respetados por nosotras mismas para luego entonces exigirle a los demás, y cuando hablamos de derechos humanos es el Estado el que debe garantizar, respetar y garantizar estos derechos. De manera que ante cualquier asomo de violación de estos derechos, tanto por parte de un familiar o de un funcionario del Estado, mi sugerencia es que la mujer tiene que denunciar, aun con los altos índices de violencia y con los altos índices de impunidad que existen en el país. La violencia contra la mujer es un delito y es necesario denunciarla. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que fue un placer que nos haya llevado esta información tan vital y tan importante para todos. De paso, felicitarla a usted y a su organización por el trabajo que hacen en pro de los derechos de las mujeres. Espero que se haya sentido cómoda en nuestro programa y que queda cordialmente invitada en un futuro. Solamente tiene que ponerse de acuerdo con nuestro jefa de producción, con Fanny o con Carmen, para traernos de nuevo un tema tan interesante y tan necesario. No dejes que los demás te conculquen tus derechos. Tú los tienes como mujer. Si hay algún problema en esta área que tiene que ver con tu seguridad, con tu salud mental, con tu salud física, ocurre ante las oficinas gubernamentales, ante las ONG, y haz tu denuncia. La única manera para cambiar el mundo es que empiece cambiando uno mismo. Así es. Vamos a la pausa, amigos, y al regreso estaremos conversando sobre los 40 años de la creación del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de los Andes.